esta hora nos acompaña ya el economista Carlos Cordero. Él es analista económico, fue rector de la Universidad de la SUA y también estuvo al frente del Banco Central del Ecuador aquí en la ciudad de Cuenca. Economista, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. En estos últimos días hemos venido escuchando una serie de anuncios tanto por parte del presidente de la República como del ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, a quien asumimos usted tuvo la oportunidad de escuchar, dando a conocer algunos lineamientos de por dónde iría el plan económico y sobre todo esta reforma tributaria que al parecer apuntaría a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que tienen un sueldo de $1,000 en adelante, a quienes han sido calificados como la clase pudiente de este país. Se habla de que representarían un 4% de la población. ¿Cuál es una lectura que tiene usted o la lectura que tiene usted de estos anuncios cumplidos ya los 100 días del gobierno y la gestión de Guillermo Lasso? Bienvenido, economista. Gracias. Buenos días a los amigos oyentes. Sí, con cierta expectativa que se generó para conocer en qué términos iban las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos que el acuerdo formalmente todavía no está firmado, tiene que hacer la aprobación del directorio, pero efectivamente se hizo el anuncio de ese preacuerdo, podríamos decir, a nivel de técnicos del Ecuador con el Fondo Monetario. Y esa expectativa un poco, creo yo, que no satisface plenamente a algunos sectores. Y curiosamente no satisface a algunos sectores de posiciones contrarias. O sea, por un lado, el acuerdo lo que nos está diciendo es de que el ajuste, el grado de ajuste, la gradualidad del ajuste va a ser un poco más lenta. No va a haber medidas de shock, no va a haber una drástica reducción inicialmente bruscamente del gasto público, y eso lo que va a provocar es justamente que a lo mejor si estos analistas económicos que consideraban que la solución era la reducción del presupuesto no se sientan satisfechos. El otro elemento que está también presente es el hecho de que hay una modificación respecto con el acuerdo original firmado con el presidente Moreno respecto a las mejoras en la recaudación fiscal. Seguramente analizando la situación económica del país, el gobierno actual lo que ha planteado es que la recaudación fiscal no sea tan alta como se pensaba en el acuerdo anterior y que haya sí una mejora en la recaudación fiscal, pero no con una reforma fiscal tampoco drástica que grave fuertemente a todos los ecuatorianos. En ese sentido, creo yo que este acuerdo cubre una expectativa, digamos, la expectativa del acuerdo de ser un acuerdo drástico, duro, no se cumplió, y más bien lo que vemos es que es un acuerdo más gradual, más suave, más de largo plazo, que las cosas se van a ir haciendo poco a poco. En ese contexto cae también la reforma tributaria. No nos olvidemos que la reforma tributaria inicialmente estaba planteada por el gobierno de Lasso para plantear en los primeros días de su gestión. Sin embargo, esa reforma se ha demorado y justamente la explicación de la demora la tenemos ahora, creo yo, porque lo que se está pasando es una reforma más liviana, digamos así. Y una reforma que, en la línea que hemos dicho algunas veces, apunta a recaudar más a aquellos sectores que más ingresos tienen. No creo que este rato podamos pronunciarnos exactamente de cuáles son esos sectores, porque lo que ha habido son anuncios generales. Esperemos ver cuáles son en concreto las reformas para poder decir si efectivamente, por ejemplo, se va a recaudar lo que se está previendo o a qué sectores sí se está afectando y a qué sectores no se está afectando. Eso le digo, lamentablemente en este momento no nos podemos pronunciar porque lo que existe son esos grandes anunciados de que se va a gravar a los que más tienen, posiblemente tomando como referencia un sueldo mensual de $1,000. Habría que ver en qué condiciones. No está hablándose de un sueldo personal, se está hablando de ingresos per cápita, etcétera. Entonces, habría que esperar un poco para conocer exactamente cuál es la forma que tiene la reforma para poder hacer un pronunciamiento.
¿Califica entonces usted, economista, de positivo el accionar reciente del gobierno nacional? ¿Califica de positiva esta renegociación, digamos así, con el Fondo Monetario Internacional y los recursos que llegarán en estos primeros años? No olvidemos que este acercamiento con el Fondo Monetario Internacional ha sido fuertemente crítico, no solamente ahora. Todos los acuerdos con los multilaterales durante muchos años reciben fuertes críticas, sobre todo de los sectores sociales, en el sentido de que el gobierno se ve abocado a tomar una serie de decisiones que terminan a la larga perjudicando a la clase media y a las personas que menos tienen. Lo que se critica y lo que se cuestiona es precisamente que se da respuesta al Fondo Monetario Internacional en perjuicio de la gran mayoría de los ecuatorianos. Creo que ese concepto que manejan todavía mucho es un concepto se quedó historia. O sea, 80, 70 seguían en esta línea. Pero lo que está pasando en el Ecuador es una muestra evidente de que sus programas de ajuste ya no van por esa línea. Creo yo que incluso se queda el acuerdo o el preacuerdo que se tiene con el fondo desbarata, digamos así, algunas de las, entre comillas, reivindicaciones de los sectores sociales que estaban planteadas incluso para la marcha. Por ejemplo, la subida del IVA. En ningún momento este acuerdo habla de una subida del IVA. El gobierno creo que es consciente de que no es el momento para poner impuestos. Por lo tanto, ese cuco que era el Fondo Monetario Internacional en los años 80 y que lamentablemente muchos sectores sociales y muchos sectores políticos se han quedado simplemente con los eslogans, con las frases bonitas aparentemente para levantar a las masas, no tienen asidero en la realidad. Si revisamos exactamente el acuerdo que tenemos, y por eso lo digo, este acuerdo incluso puede no gustar a muchos de analistas económicos que están más a la derecha en manejo económico que lo que, o sea, esperaban otra cosa. Y desde el lado de la izquierda creo yo que tampoco es un acuerdo que les gusta, porque el acuerdo no contempla aquellos reclamos que ya se venían haciendo antes incluso de conocer los términos del acuerdo. Ahora, economista, uno de los puntos a los que hizo referencia el ministro Simón Cueva fue el control del gasto, y para ello dijo que se va a combatir la corrupción y el despilfarro. Son anuncios absolutamente generales, no se ha conocido el cómo ni qué camino va a tomar. ¿Qué es lo que considera usted de lo que ha podido ver de la ideología y de la posición o el posicionamiento que ha tenido el gobierno de Lasso en estos días que va a apuntar? A ver, cuando se inició este gobierno y cuando se anunció que el ministro Cueva, que Simón Cueva, se haría cargo del Ministerio de Finanzas, en alguna conversación aquí mismo en este medio, yo decía que creo yo que el gobierno, primero, que no tiene espacio para poder realizar acciones de derecha o de izquierda, porque no existen los recursos, por ejemplo, para actuar con una política de gasto expansivo, y tampoco existen las condiciones sociales para actuar con un modelo de economía de derecha, porque hay una reacción social lógica que se venía a esperar. Y que debíamos esperar más bien un gobierno de centro derecha o centro izquierda, pero en todo caso un gobierno de centro que no se inclinaba por ninguno de los dos. Y un poco lo que estamos viendo en este momento creo yo que es eso. Las acciones son más bien de centro, que no tienen una carga de gasto público elevada, porque no existen los recursos fiscales para hacer eso, ni tampoco existe un gobierno de derecha en materia económica que tenga golpes duros, drásticos a la economía nacional, porque tampoco las condiciones sociales llevan a eso. En cuanto a la reducción del gasto, o sea, es indudable que los problemas fiscales del Ecuador, que vienen desde hace algunos años, son fundamentalmente los más urgentes que hay que resolver. Y la resolución se toma o vía impuestos mejorando ingresos o haciendo una priorización de los gastos. En el presupuesto general del Estado, o en el sector público en general, digamos así, indudablemente que hay gasto público que no es necesario. Y cuando hay un gasto público no necesario que se está ejecutando y frente a ingresos reducidos, esos gastos innecesarios los que están haciendo es absorbiendo gasto o ingresos, que podrían destinarse a aquellos sectores prioritarios. Por lo tanto, es correcto para mi modo de ver que el gobierno priorice los gastos. Con los recursos limitados que tiene, debe concentrarse a hacer bien lo que es urgente, por ejemplo, todo el tema educación, salud, todo el tema social,
Y y dejar de justamente lado aquí, aquellos gastos. economista, empiezan ya a surgir una serie de preocupaciones y pronunciamientos. Usted además fue rector de una universidad, de la Universidad de la SUAY. Si bien esta es una universidad cofinanciada, ya ha habido pronunciamientos por parte de los rectores que han mantenido reuniones precisamente para analizar el tema de los recursos y los presupuestos, el financiamiento para la educación. Ya se habló, por ejemplo, de retirar el monto que se le entregaba a las universidades privadas para becas a los estudiantes, y por supuesto las preocupaciones del sector público de la educación superior respecto de los presupuestos que ya vienen arrastrando además un recorte por varios años. A ver, yo creo que es necesario que en el Ecuador nos demos un baño de verdad y conozcamos exactamente y hablemos exactamente con el marco legal que rige, por ejemplo, el tema de la distribución de recursos para las universidades. No estamos en los años 80, cuando las luchas por el presupuesto universitario en las calles, y seguramente muchos de los estudiantes actuales de la FUEUE añoran o viven o recuerdan esas luchas por el presupuesto. En esa época, el presupuesto de las universidades en general era negociado cada universidad con el gobierno de turno, pero desde la creación de la ley del FOPEDEU existe lo que se llama una preasignación, es decir, los recursos que son destinados por el gobierno a las universidades están enmarcados en un marco de la ley. No es que los recursos que se entregan a las universidades dependen de la mala o buena voluntad que tenga el gobierno de turno para dar sus recursos. Yo creo que si observamos las reacciones en los últimos días de los rectores, sobre todo las universidades públicas, ya no es el mismo reclamo que tuvieron hace algunos días. ¿Por qué? Porque el gobierno, de acuerdo con la proforma presupuestaria, está cumpliendo con lo que dice la ley. O sea, si hay menos recursos para las universidades, la culpa no es del gobierno. La culpa es de que la ley, primero, ya no puede recabar más ingresos. Los ingresos que van a las universidades vienen del impuesto a la renta y del impuesto al IVA. Y creo que hay dos razones para que haya menos ingresos para las universidades, pero no por culpa del gobierno. El gobierno está cumpliendo con la ley. La una es de que hay menos recaudación de IVA y menos recaudación de renta, y en segundo lugar es que hay más universidades que participan de ese fondo. Lo correcto, creo yo, que dentro de las reformas universitarias, dentro de la reforma de la LOES, es necesario hacer una reforma de la fuente de financiamiento de las universidades, porque caso contrario, como pasan los años, como crecen las universidades, por ejemplo, el próximo año a lo mejor se ingresan al reparto del FOPEDEU dos universidades que en este momento no están, que son la IQIAN y la Yachay, y en ese momento el pastel o los recursos para las universidades van a ser menores. Por lo tanto, es necesario hacer una reforma en esa ley de ingresos, y creo yo que la responsabilidad de los rectores, y por eso creo yo que es necesario un baño de verdad, es trabajar en reforma económica que garantice los ingresos. No se puede salir simplemente a la calle porque el gobierno está cumpliendo con la ley, no está restringiendo los ingresos. En el caso de las universidades particulares, creo yo que también existe ahí un desconocimiento y muchas veces existe conclusiones apresuradas que no se enmarcan dentro de la realidad. Hay un grupo de universidades particulares que venían recibiendo ingresos de asignaciones del Estado desde mucho antes, no desde ahora, desde la 2010, que incluso quedó consagrado en la Constitución del 2008 que estas universidades debían seguir recibiendo ingresos para destinarlos a becas. Ya en el año 2016, y esto vale la pena que la gente conozca, ya en el año 2016, el señor René Ramírez, que era el presidente máximo de la educación superior, tanto del CES como del CNESI, justamente porque veía que los recursos para las universidades públicas iban disminuyendo, modificó la ley para que las universidades particulares que reciben recursos tengan una asignación menor cada vez. Entonces, yo creo que en el caso de las universidades, tanto particulares como públicas, lo que habría que ver es exactamente revisar lo que dice la ley y reclamar al gobierno en caso de incumplimiento de la ley. Pero si no hay incumplimiento de la ley, no creo yo que el gobierno o cualquiera pueda saltarse de la ley para poder hacer asignaciones superiores.
Economista, volviendo al tema de la reforma tributaria, quisiera yo hacerle extensiva un comentario, que son, bueno, un par de comentarios que van en el mismo sentido, y dice, si acaso no le parece a usted injusto que se pongan nuevos impuestos a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, cuando hay cientos de millones que los grandes grupos económicos no le pagan al Estado, no le adeudan, y le adeudan al Estado y que no ha sido cumplido y que tampoco ha habido el camino para que esto se cumpla, mientras en este sentido nos dice los más afectados como siempre van a ser la clase media, y esto tiene que ver con un anuncio que hizo también el ministro Cueva en el sentido de lograr combatir la evasión de impuestos. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, no podría decir si me parece justo o injusto la reforma tributaria, insisto, por lo que dije hace un momento. No se conocemos en detalle cuál es la reforma. Por lo tanto, mal podría decir yo, es totalmente injusto que ataquen a las clases medias, porque no está habiendo una reforma que me pueda decir que se está haciendo pagar a quienes menos tienen. O sea, ese es el primer punto que le haría la observación a la persona que hace el comentario. En segundo lugar, yo creo que hay mucho mito, hay mucho misterio, hay mucho rumor, el mito urbano que existe en Cuenca, así como en el país, así como existe el tesoro escondido de Rumiñahui, parece que existe también el mito de los ingresos no cobrados a las grandes empresas. Si uno revisa la información que tiene el SRI pública, y en varias ocasiones el director o la directora actual del SRI se ha encargado de aclarar cuál es realmente el nivel de deudas que tienen las empresas privadas con el SRI, y no es en la magnitud ni mucho menos de lo que se viene manejando. O sea, insisto, ¿tiene usted el dato, economista, de cuánto adeudaría? No, este momento no lo tengo a mano porque no estaba preparado para esto, pero ese dato no es tan real. Y además son valores que están en discusión, muchos de ellos, es decir, son glosas, son reclamos que está haciendo el SRI y que las empresas están defendiéndose, argumentando que no les corresponde pagar. Entonces, hay muchos de esos que están incluso en temas legales. Pero no es porque no se cobre en la medida en que no se quiere cobrar, una que se quiere beneficiar a ciertos sectores productivos. En eso creo yo que también tenemos que ser muy claros y muy sinceros y olvidarnos de estos, insisto, mitos, así como casi como que el país se solucionaría descubriendo el tesoro de Rumiñahui. Hay realidades que están ahí. Por ejemplo, si usted revisa el tema del Seguro Social, en la que decía que los grandes empresarios no han pagado, hay un informe del Seguro Social de Quito, en la que dice cuáles son las empresas que adeudan al Seguro Social, y muchas de esas empresas se encuentran en procesos de liquidación. O sea, vivir de la ilusión de que es por la mala comportamiento de contribuyentes o grandes empresas que no pagan es no solucionar los problemas realmente. Economista, también se ha dicho en el transcurso de estos días, y ya lo anunció el presidente de la República, que convocaría a una consulta popular en este mismo año, y al no tener apoyo al interior de la Asamblea Nacional, algunos temas económicos podrían pasar por esta consulta. ¿Qué opina usted de que los temas económicos se resuelvan vía consulta popular? Bueno, la consulta popular, el referendo, en definitiva, la pregunta al pueblo es una posibilidad constitucional y es una posibilidad que existe en la economía ecuatoriana, en la sociedad ecuatoriana. Y no solamente eso, es una opción que se ha manejado muchas veces, incluso para consultar temas que no tienen ninguna trascendencia, pero que tenían intereses políticos de recabar o de supuestamente sentirse apoyados por el pueblo. O sea, si debe o no debe haber pelea de gallos por consultar al pueblo. Por lo tanto, ¿qué más importante que si el gobierno considera que debe ser consultado el pueblo sobre temas de trascendencia en materia económica o en cualquier otra materia? Creo yo que es procedente. O sea, yo no le veo por qué los señores asambleístas se sienten aludidos, se sienten ofendidos de porque se hay un anuncio de consulta popular. Es una herramienta que está presente allí y ellos sabrán responder, o sea, igual que cualquier ciudadano. Si no está de acuerdo con la consulta, votará no; si está a favor, votará sí. Y por lo tanto, no creo yo que hay nada especial, ni afanes dictatoriales, ni mucho menos. Es una simple consulta al pueblo, incluso que fue utilizado, o que fue en su momento consultado sobre pelea de gallos. Por lo tanto, creo yo que es más importante consultar temas económicos, temas sociales, que
peleas de gallos o casinos, por ejemplo. Finalmente, economista, la proforma para completar este año 2021 fue remitida ya por el presidente de la República a la Asamblea Nacional, pero ya es pública la posición de algunos sectores, entre ellos de UNES, del Partido Social Cristiano y de Pachacuti. ¿Qué va a pasar con esta propuesta? Además, ¿qué sucede si es que la Asamblea Nacional a la final decide rechazarla? A ver, lo que está pasando con el trámite, a mi criterio, lo que está pasando con el trámite de la proforma del 2021, no del 2022, ¿sí? Es lo que resta de este año. Exactamente. Lo que hace justamente esta proforma es recoger básicamente en valores lo que se ha ejecutado hasta ahora y pronosticar lo que se va a ejecutar en los próximos 3 meses, ¿sí? Alguien en algún comentario hacían es la proforma presupuestaria más trascendente que existe en la economía nacional, porque realmente lo que está haciendo es presupuestando para lo que va a ser en los próximos 2 o 3 meses, dependiendo de la fecha en la que se apruebe. En ese sentido, creo yo también que lo que está haciendo la Asamblea es demasiado ruido. Es demasiado ruido sin sentido, queriendo mostrarse como los grandes opositores, como los grandes constructores, cuando en realidad lo que están haciendo es dando importancia, si cabe el término, a algo que no tiene mayor trascendencia. Yo creo que ellos deberían concretarse, por ejemplo, analizar a fondo el plan de desarrollo, la proforma que venga para el 22, y esta que no tiene mucha trascendencia, no tiene mucho sentido. Y esto es así porque la Constitución establece claramente, primero, que debe presentarse, y segundo, volviendo a su pregunta, el trámite que debe hacer. El Congreso o la Asamblea no puede negar una proforma, puede aprobarla o puede observarla, no negarla, ¿sí? Y la observación es muy clara lo que dice la Constitución. La observación puede ser por sectores de ingresos o sectores de gastos. No puede afectar el monto de la propuesta, de la propuesta. Por lo tanto, lo que la Asamblea debe hacer, y lamentablemente tampoco han dicho en las manifestaciones, a veces hasta teatrales de algunos asambleístas, cuáles son las observaciones que se hacen. Lo correcto sería que se haga una observación, por ejemplo, en el sector de educación se asignan tantos para gastos. Creemos que está mal asignado ese valor para educación y le vamos a restar del sector salud tanto para asignar la educación. Eso es lo que pueden hacer los asambleístas. En todo caso, si la Asamblea hace las observaciones, insisto, no puede negar en el aire, tiene que hacer observación, tiene que decir, esto está mal, debería hacerse así, a nivel de ingresos, a nivel de gastos, no de ingresos. Una vez observado, el gobierno puede en 10 días decir sí, estoy de acuerdo con las observaciones, o puede mandar una nueva propuesta. Y en otros 10 días del Congreso o se ratifican las observaciones o aprueba. Y entraría en vigencia de aquí en un año, en un mes. Pero creo yo que realmente se está haciendo mucho ruido sobre algo que no tiene mayor importancia, lo que demuestra que lamentablemente en el Ecuador se prioriza los aspectos sociales, políticos sobre los aspectos realmente de conducción económica. Ahora, economista, una de las observaciones que se ha hecho es que no se presentó el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Es esto trascendental? ¿Legalmente era efectivamente necesario que el Gobierno Nacional presente este Plan Nacional de Desarrollo o este plan se requeriría para la proforma del próximo año, considerando que esta es únicamente un cumplimiento adicional, digamos, para cerrar este 2021? Y que ya tenía un plan de desarrollo, quiero decir, no presentado por el gobierno anterior. Exactamente. O sea, lo que está terminando, lo que está haciendo la proforma presupuestaria 2021 es cerrando el año 2021. Por lo tanto, los datos conocidos por el gobierno prácticamente comienzan en 2022. Entonces, por eso lo digo que estas argumentaciones son totalmente, más que argumentos, son pretextos para justificar el actuar político, que eso es la Asamblea, un actuar político, y por lo tanto no hay razones de fondo, a mi modo de ver, para rechazar, entre comillas. Puede haber razones, y de hecho va a haber razones, tendrán algunos asambleístas razones, para hacer los cambios que dije hace un momento entre sectores de gasto. No pueden cambiar el monto. Si el monto es 32 millones, no puede la Asamblea decir, a mí no me gusta 32, 40. Lo que sí puede hacer es pasen al sector de educación, sector judicial, pasen al sector salud, etc. Esas son las observaciones que pueden hacer y que el gobierno puede aceptarlas o puede insistir en el cambio.
Bien, queremos agradecer al economista Carlos Cordero por habernos acompañado en estas mañanas y haber compartido con nosotros algunas luces adicionales sobre esta planificación económica que se estaría ya empezando a anunciar por parte del gobierno nacional. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.